¿Tienen alma los animales en el Islam? En el Islam la respuesta a esta importante pregunta está mucho más clara que en el cristianismo. Si queréis, hay otro vídeo que lo explico. Y la respuesta es sí. Los animales tienen lo que en árabe es ruh, espíritu, y nafs, el alma vital. El Corán, el Santo Corán enseña que los animales son comunidades como la humana, en la Sura 638, que nos dice: no hay criatura en la tierra, ni ave que vuele con sus alas, que no formen comunidades con vosotros. No hemos descuidado nada en el libro, luego serán reunidos ante su Señor. Y también nos dice que los animales tienen vida, conciencia, propósito y sometimiento a Dios. El Santo Corán, este maravilloso libro, que a veces está mal entendido en Occidente, es una de las joyas de sabiduría que cualquier buscador debería leer. Yo recomiendo la versión de uno de los mejores arabistas, que es Juan Vernet, porque es una maravilla la traducción que hizo. Por tanto, en el Islam los animales sí tienen alma, sensibilidad y consciencia, pero no tienen un alma moral responsable ni tampoco una vida eterna. Son criaturas de Dios que lo glorifican a su modo, pero el alma no es eterna. Soy Pedro Noney, experto y traductor del Bhagavad Gita, ese precioso y maravilloso libro santo del hinduismo, y también he traducido toda la obra de Vivekananda. Estoy realizando una serie de vídeos sobre la concepción, cómo coinciden las diferentes religiones la existencia de un alma en los animales. Y lo hago por varios motivos. Uno es para que sentar puentes entre las diferentes religiones, siguiendo el camino del Advaita Vedanta, el todos uno, que también expresó Ramakrishna Paramahansa, diciendo tantos caminos, tantas religiones. Es decir, el Advaita Vedanta es un marco religioso filosófico que permite armonizar e integrar todas las religiones. En absoluto quiere decir afirmar que una sea mejor que otra. Por tanto, en el Islam los animales son descritos como, ya hemos visto, comunidades organizadas, al igual que los seres humanos. Por tanto, forman parte de ese diseño divino y no están olvidados por Dios, por Alá. Los animales serán reunidos ante Alá, entendido por la mayoría de los comentaristas como un acto de justicia, no como un juicio moral eterno. Pero existe una diferencia importante. Solo los humanos tienen intelecto moral, el responsabilidad religiosa, en árabe taklif, y juicio individual en el día del juicio. Por tanto, ¿tienen vida los animales después de la muerte? Los animales serán resucitados el día del juicio, pero para que se haga justicia entre ellos. Después de que su justicia sea resuelta, volverán al polvo, según podemos ver en los hadices. Por tanto, no tienen ni recompensa ni castigo eterno como los humanos. Es decir, el Islam considera que los animales son criaturas de Dios con sensibilidad, pero no tienen las mismas responsabilidades morales que el ser humano, ni por tanto su alma puede ser infinita. Muchísimas gracias. Namaste.